y estas huellas tienen 3.600.000 años de la antigüedad. Si partimos de la Entropi como el punto de partida, el 1 de enero, podemos ver que la primera especie humana, Homo habilis, aparece allá por 28 de mayo. Allá por 6 de junio desaparecen los últimos australopitecinos. Lucy in the Sky in the Diamond, 10 de marzo. Canté la canción porque esta canción le dio nombre a Lucy. Vamos a verla. Lucy era australopitecina de la especie Australopithecus afarensis. Tapé una escultura barroca del siglo XVIII. Perdón, espero que los muros me lo van a perdonar. Homo erectus aparece allá por 26 de julio. Esta es la reconstrucción de Turkana Gol, del cual les hablaba la vez pasada. El hombre de la Neandertal, fíjense, 21 de diciembre. Las escrituras de las Q, la máxima expresión, 30 de diciembre. Sócrates, el 18 horas de la tarde del 30 de diciembre. Leonardo da Vinci, 22 horas 48 minutos. Einstein, unos 15 minutos antes del fin. Y Armstrong sobre la Luna, el 31 de diciembre a las 23 minutos 57 minutos. Esto nos permite ver de que la profundidad temporal del proceso. Y por allá, pues está el inicio de la vida. ¿A qué sigue? Esta es una diapositiva que de una manera resumida, muy esquemática, presenta el árbol geológico de la antropogénesis. Este es el punto del antecesor común de los simios, monos y humanos. Aquí. Luego va todo eso que son ellos, simios, monos, y esta es la rama humana. Vaya, la rama homínida. La familia homínida tenía varios géneros. El género más tardío es el género Homo, el nuestro. Algunas especies de los Australopithecus robustus desaparecen, africanos desaparecen, afarensis al fin y al cabo desaparece, pero probablemente de afarensis se gesta la rama que va a Homo habilis, luego a Homo erectus, y Homo erectus, se dispersa, sale de África, va a Asia y a Europa, y Homo erectus tardío en Europa se convierte en el hombre neandertal, mientras que en África en Homo sapiens sapiens. El Homo sapiens sapiens sale de África, conquista la totalidad del mundo, llega a Europa occidental, a donde le llamaron el hombre de Cro-Magnon. La que sigue. La solución es un chicle o tomado. Bueno, acá como el agua.
el promedio de la capacidad craneal de los Australopithecus afarensis, cada uno de estos son hallazgos de cráneos, y aquí pueden ver la capacidad craneal, es decir, el vector capacidad craneal, el vector tiempo. Cavesec y Border Cave, o sea, la cueva de Border, eso ya es Homo sapiens sapiens. Vamos a cómo creció de manera explosiva la capacidad craneal. La que sigue, pues es lo mismo, pero en un diagrama mejor expresado, ¿no? Ahí está. Antecesor, antepasado común de todos los primates, tanto homínidos como no homínidos. Los primeros homínidos australopitecinos, uno de los primeros, está aquí aquí son los. Aquí está el vector de capacidad craneal, aquí el tiempo. Llega a Homo habilis y ¡tas! ¿Cómo crece? Y este crecimiento se da a raíz de esta retroalimentación positiva, interdependencia con aspectos culturales. Se da a tal grado el desarrollo del cerebro porque el cerebro responde a las presiones de índole sociocultural, lo que les empezaba a decir iniciando la clase de hoy. La que sigue. El cerebro de Homo habilis, de Homo erectus y el hombre moderno. A ver, Homo habilis, Homo erectus y Homo sapiens. O sea, para ver cómo iba creciendo el cerebro en la cabeza de los humanos. La que sigue. El análisis comparativo de los cráneos estándar para Homo sapiens, el hombre neandertal y Homo erectus. Cada uno de estos cráneos es un cráneo real. La que sigue. Pero este diagrama es un poco complejo a primera vista, pero es una maravilla porque clasifica por tiempo, por zona geográfica y por especie los distintos hallazgos de todo el mundo. Miren. Dice, Homo sapiens moderno. Es eso. Es decir, Skull, Cavesec, Homo Kibish, la cueva de Border, las cuevas de clases, luego Mladec, Cro-Magnon, todo eso es el hombre moderno y los sitios del Lejano Oriente. Eso es China, Chukutien, la isla de Java. Pero aquí tenemos neandertales y además todo está en función de tiempo. Miren,
allá por 50.000 años, ¿ven? En África, Homo sapiens, pero en Euroasia, neandertales. Aquí están los neandertales. Guevara, Amut, en Euroasia son los neandertales. Y es el mismo tiempo que en África ya es Homo sapiens. Homo erectus. Homo erectus fue una especie que vivió más de 1 billón de años, casi 1,5 millones. Hay Homo erectus, miren, grandón, como digamos 140, 150.000 años antes de nuestra era. Los hallazgos de Megalón son Homo erectus. Pero los primeros hallazgos de Homo erectus en África son de hace 1.800.000 años. Homo erectus era una especie que existió muchísimo tiempo, más que cualquier otra especie humana. ¿La que sigue? Y esta especie, Homo erectus, que ha surgido, yo estoy ahorita hablando, les presento lo que son los neandertales. Y es el mismo tiempo que en África ya es Homo sapiens. Homo erectus. Homo erectus fue una especie que vivió más de 1 billón de años, casi 1,5 millones. Hay Homo erectus, miren, grandón, como digamos 140, 150.000 años antes de nuestra era. Los hallazgos de Megalón son Homo erectus. Pero los primeros hallazgos de Homo erectus en África son de hace 1.800.000 años. Homo erectus era una especie que existió muchísimo tiempo, más que cualquier otra especie humana. ¿La que sigue? Y esta especie, Homo erectus, que ha surgido, yo estoy ahorita hablando, les presento lo que es el panorama, bueno, el punto 4 que no apuntaron, el punto 3 que acabamos de ver, que son los procesos culturales de antropogénesis. El punto 4 debería de ser el esquema de la evolución de antropogénesis, es decir, el esquema de antropogénesis, y estas diapositivas son precisamente la cuestión del esquema de antropogénesis. Homo erectus, la familia homínida, África, género Homo, África. Primera especie humana del género Homo, África. Homo erectus, África, pero Homo erectus sale de África y se expande. Hay Homo erectus en Asia, en Europa y en África. Él descubrió manejar y domesticar el fuego. Bueno, descubrió muchas cosas, pero estas son las rutas de la expansión de Homo erectus. Esto es el casquete glacial. Esas son glaciales, las enormes montañas de hielo. Es decir, todo el norte de Europa, de Asia, de América, todo eso está cubierto por una enorme capa de hielo. También aquí había un enorme glacial. Eso
salida de Homo erectus en África se dio hace mucho tiempo. Como mínimo 1 millón de años, como máximo 1.600.000 años antes del presente. La que sigue. Miren, no quiero clavarme en esta diapositiva porque es un asunto muy polémico de las dos hipótesis generales sobre el surgimiento de Homo sapiens sapiens, es decir, el hombre morfológicamente moderno. Hay dos conceptos generales. El modelo multiregional, que sostiene que el hombre moderno apareció muy bien, apareció esa ya, que el hombre moderno apareció de manera paralela en distintos lugares del globo, en Indonesia, en Asia, en Europa y en África. Sí, con contactos, pero de manera paralela en varios lugares del globo, siempre partiendo de Homo erectus, que casi de manera independiente con ciertos contactos genéticos. Otra es que el hombre Homo sapiens sapiens africano se expande hacia distintos lugares del globo y en todos los lugares sustituye las poblaciones humanas actuales. Hoy casi nadie mantiene esta, y todos los datos arqueológicos, paleoantropológicos, genéticos, todo apunta para allá. Es decir, de hecho la primera hipótesis va en contra de las leyes generales de la biología, que dicen que la misma especie no puede aparecer en distintas maneras, en distintos momentos. La misma especie no puede aparecer en varios lugares de manera independiente, porque todas las especies que existen siempre de alguna manera son adaptaciones a marcos ambientales diferentes. De tal manera de que no se conoce ni un solo caso de la aparición convergente, o sea, paralela e independiente de la misma especie, pero en distintos lugares. Eso va en contra de todo lo que se sabe de la biología y genética. Pero eso, que es lo más seguro y todo el mundo está de acuerdo, implica un pequeño problema. El pequeño problema es cuáles eran los mecanismos de esta sustitución poblacional, porque eso puede significar muchas cosas. El hecho es de que cuando el hombre moderno entra a Europa, en poco tiempo los neandertales desaparecen por completo. Es decir, nosotros, Homo sapiens sapiens, somos responsables, de alguna manera, de la desaparición de otra especie humana bastante inteligente, con enormes logros en la cultura. Bien, la que sigue. Esta es la zona de los neandertales. Y aquí es la patria de Homo sapiens sapiens. Es el oriente de África. Y son estos sitios. Y los lugares de la aparición de los humanos más antiguos, como Kapser. Kapser es Homo sapiens sapiens aquí en Israel. Eso voy a decir después.
La primera aparición de Homo sapiens sapiens, el hombre morfológicamente moderno en Europa, la primera vez cuando el hombre moderno entra a Europa es allá por 45.000 años antes de nuestra era, y es Europa Oriental. 42, Europa Central. 38, Europa Occidental. La conquista de Europa por el Homo sapiens sapiens. Australia y Oceanía allá por 50.000 años antes de nuestra era. El lejano oriente, 60.000 años antes de nuestra era. La primera aparición del hombre en América allá entre 30.000 años antes de nuestra era, pero el inicio del proceso del poblamiento del continente europeo, el continente americano, allá por entre 13 y 12.000 años antes de nuestra era. La que sigue. Y este es pues, lo que acaba de decir, pues. La patria de origen, la conquista del mundo, Europa, Próximo Oriente, Asia Central, Lejano Oriente, Oceanía, Australia, el brinco por Beringia, el paso por el corredor sin hielo y llegada aquí, a México. Y luego a otros países también. La conquista del mundo por Homo sapiens sapiens. La que sigue. Regresando. Estas son las capas de hielo, La penetración del hombre a América se pudo haber dado porque había un corredor sin hielo. Esto es Beringia, que ya no existe hoy, estrecho de Bering. Una vez era una zona emergida, porque en estos tiempos, tienen que tener bien claro que en estos tiempos, el nivel del mar a la escala global es 100 metros por debajo de lo que es hoy. Por eso toda esta parte está emergida, y esta parte emergida que juntaba Alaska con la parte más oriental de Siberia, o sea, Kamchatka y Chukotka, se la suele llamar Beringia. Lo que queda de Beringia es el estrecho de Bering. Next. Lo mismo, la expansión de Homo sapiens sapiens por distintas partes del globo terráqueo. La que sigue. Este joven guapoven es la reconstrucción hipotética del antecesor común de los monos, simios y humanos. Más allá de si se trata de Procónsul o Dryopithecus o Ramapithecus, porque es el tema, supuestamente hoy iba a hablar de eso, pero lo veremos en la próxima clase. El punto del antecesor común lo voy a tratar en la próxima clase, pero ya lo estamos viendo. Este Bapoven vivió en África hace unos 5 millones de años antes del presente. La que sigue. Estos son los restos óseos. Los cráneos están reconstruidos.
los restos óseos conocidos para esta fase antecesora. ¿Alguien tiene un vaso limpio? Venga, la botella. Los cráneos 1 y 2 sí son las reconstrucciones, pero todo eso, los restos óseos, estos restos tienen algunos pues más de 20 millones de años. En ciertas condiciones los huesos se fosilizan. El proceso de fosilización consiste en la sustitución de las estructuras bioquímicas por las estructuras no orgánicas, de tal manera que el hueso, dicho de otra manera, el hueso se petrifica, se hace piedra, aunque mantiene exactamente la misma forma. Bien, la que sigue. Este es el cráneo más completo conocido de esta época cuando vivía el antecesor. Es decir, este es el cráneo de una especie cuyo nombre es procónsul africano. Él vivía, este espécimen vivió hace 20 millones de años. No miles, millones. Hace 20 millones de años vivió este señor porque su sexo es masculino. Sí. La que sigue. Estos son otros materiales óseos del procónsul africano y la reconstrucción de su cráneo. Dije que, regresa a la razón, digo que es de sexo masculino porque se sabe, sin duda, analizando el cráneo adulto, se puede con facilidad detectar el sexo. Los cráneos de machos maduros y los cráneos de hembras maduras tienen características propias para su sexo, y para un antropólogo físico diestro en su oficio no le da ningún problema detectar el sexo. La que sigue. Bien, aquí están otros ejemplares y la que sigue. Esto que ven es el molde de aquel cráneo que acabamos de ver, este que dije que es el más completo. El molde hecho a partir de este cráneo. Es decir, esto no es una reconstrucción, es un molde, es decir, un reflejo fiel del cráneo existente. Todos ellos no son homínidos, son una superfamilia que abarca el nombre de esta superfamilia, porque tiene su nombre en latín, lo voy a apuntar la próxima vez, pero estos señores que ven son antecesores de todos los monos, tanto del viejo como del nuevo mundo, como para todos los simios y para todos los homínidos. Todos los homínidos quiere decir para australopitecinos, para Paranthropus y para el género Homo. Next. Estos huesos que ven y que fueron descubiertos apenas hace unos cuantos años y que están fechados muy bien con unas técnicas súper finas de fechamiento,
pertenecen a un género más antiguo, género homínido. Más antiguo género homínido. Es decir, el punto de partida de la historia que termina con nosotros. Vaya, que desemboca en nosotros. El género de los homínidos más antiguo conocido. Estos huesos tienen más de 5 millones de años de la antigüedad. Corresponden al primer género homínido, Ardipithecus. Ardipithecus, y la especie es Ardipithecus ramidus. Fueron descubiertas estas muestras, descubiertos estos huesos, hace tan solo unos cuantos años. Y la que sigue, estos son los huesos de la especie más antigua de otro género de la familia homínida. Estas palabras, especie, género, familia, ya expliqué en la primera sesión. Nosotros somos Homo sapiens sapiens, subespecie de la especie sapiens. La especie sapiens es una de las del género Homo. El género Homo es uno de los géneros de la familia homínida, y los homínidos es una de las familias de la suprafamilia de los antropoides. Eso lo veremos más a fondo en la próxima clase. Estos son los huesos de los más antiguos Australopithecus. Australopithecus anamensis, que también fueron encontrados apenas hace unos cuantos años, todo es África, obvio, y tienen una antigüedad de allá 4.8, es decir, 4.800.000 años antes del presente. Esta diapositiva, la anterior, es lo más reciente en cuanto a los orígenes de la familia homínida. Todas las especies de la familia homínida andaban de dos patas. Todas las especies de la familia homínida tenían la locomoción bípeda en posición erecta. ¿Cómo lo sabemos? Lo sabemos por lo que veremos. Es decir, la que sigue. Bien, este joven guapoven está más alto que yo. Es la reconstrucción hipotética de un Australopithecus. Los australopithecinos son un género homínido, andaban en posición erecta, locomoción bípeda, pero no eran humanos. Todos ellos dejaron de existir. Todas las especies australopithecinas desaparecieron, pero una dio pauta, de una se desprende la primera especie la primera especie del género humano, Homo habilis. Pero he aquí un australopithecino. Había como mínimo 4 especies de los australopithecus. No usaban las herramientas, no producían, aunque por allá existe una hipótesis que usaban herramientas hechas de madera, o sea, unas proto-herramientas de madera, pero puesto que no hay ninguna evidencia, no se conserva, no se conoce ningún objeto de madera de aquel entonces, es una hipótesis. La que sigue, un día de estos, en aquellos tiempos. ¿Se acuerdan de la primera escena de la Odisea de Espacio de 2001 de Kubrick? He aquí
el otro día va a aparecer el obelisco. Los Australopithecus. La que sigue, uno más de cerca, un macho, bien macho, más o menos, macho menos. La que sigue, los australopithecinos, es decir, todas las especies del género australopithecino eran vegetarianas, no comían carne. Lo sabemos por su forma de la dentadura y por los patrones del desgaste del esmalte dental. La que sigue. La familia de Lucy. Un día de estos, caminando por el bosque. Los machos mucho más machos que las machas. Es decir, los machos mucho más grandes que las hembras. Aquí hay muchos, ¿eh? Pero aquí hay otro. Hay una mujer, el otro es simple. Aquí viene otro. Aquí hay otro sobre el árbol. Un día de estos, caminando por el bosque. ¿Qué sigue? Acercamiento al macho. Esta sí es un macho, ¿eh? Todavía a la mayoría de las mujeres les gustan los hombres así. Es un recuerdo de aquellos tiempos. Así, muy peludos, muy machos. La que sigue. Y esta es Lucy. Lucy fue descubierta por Donald Johanson en 1976 y esta es una hembra australopithecina de la especie Australopithecus afarensis. Lucy murió hace 3.200.000 años antes del presente. O sea, esta hembra murió hace más de 3.200.000 años antes del presente. Lucy es importante porque sus restos óseos es lo más completo que tenemos para los Australopithecus. Esta Lucy que ven, la pueden saludar. Amigos, en el Museo Nacional de Antropología hay toda una sala dedicada enteramente a los orígenes del hombre. La sala, la primera del lado, cuando uno entra, la primera del lado derecho, que se llama Introducción a la Antropología, toda esta sala recientemente rearmada es sobre antropogénesis, y esta Lucy que ven está allá en la sala de orígenes del Museo Nacional de Antropología. Así que pasen a saludarla. La que sigue. Reconstrucción de la cara de Lucy a partir de las modernas técnicas de antropología forense. A lo mejor no era exactamente igual, pero no está lejos. Existen técnicas bastante firmes, seguras, fidedignas que permiten reconstruir más o menos la cara de uno a partir de su cráneo. Bien, pues aquí está la hembra Lucy. La pusieron Lucy porque cuando la descubren, pues en la radio estaban escuchando la canción, ya saben, de los Beatles, de Lucy in the Sky. La que sigue, bien, ándale, ahí está. Next.
sigue? Bien, el esqueleto de Lucy, conservado en el 47%. La que sigue, hay que tener en cuenta que esta hembra, no mujer, es una hembra, no es una humana. Ella vivió hace más de 3 millones de años. Tenía unos 16, 17 años cuando se murió. La que sigue. Estos son restos óseos de distintos australopitecinos de África. Cráneos, no son reconstrucciones de los cráneos, cráneos completos, elementos de las mandíbulas, etc. Lo de los dientes es sumamente importante. El estudio del esmalte dental, de la posición y forma de los dientes, tiene la extrema importancia para entender todas estas ondas. El número 2 es un caso insólito de un australopithecus, el niño de Tam, que vivió hace casi 4 millones de años. Vamos a ver su cráneo, la que sigue. Aquí está el cráneo del niño de Tam. Es que aparte de que se conservó su cara, se conservó su cerebro. A ver, regresa. Aquí, esta no es la reconstrucción. Tiene el cerebro fosilizado. La que sigue. Y aquí está la foto. Vivió hace 3.800.000 años antes del presente. Y cuando muere es un niño. Tiene entre 3 y 5 años de edad. La que sigue. Bien, los cráneos australopithecinos de distintas partes, salvo estos dos arriba son los cráneos de los antecesores comunes, es decir, Dryopithecus, que no son homínidos, sino los todavía anteriores. Estos de los cuales los homínidos se desprendieron. Pero todo eso ya son australopithecus. ¿Qué sigue? Este es uno de los cráneos de Australopithecus mejor conservados. Este es Australopithecus africanus del sitio de Sterkfontein, claro, África. La que sigue. Y este es el cráneo de una de las especies australopithecinas más primitivas. De hecho, hay quien propone un nuevo género, no de Australopithecus, sino de Paranthropus, porque es mucho más primitivo el cráneo, pero andaban de 2 pies como todos los demás homínidos. Este viene de Olduvai, famoso sitio en África, y se le conoce como Sinanthropus bossei o Paranthropus de Olduvai. La que sigue. Bien, ya aquí vemos el oriente de África, sitios, Hadar, Lago Turkana, Olduvai, Laetoli,
Terphothene y qué especies australopithecinas allá vivían. Robustus, africanus, Posei, afarensis. Se supone que de estos partió Homo habilis, es decir, podemos decir que estos son nuestros abuelos. La que sigue, la comparación de robustus y africanos. Estos Australopithecus robustus, aquí se dicen Australopithecus porque el autor de este libro, que es Richard Leakey, considera que todas las formas robustas son australopithecinas y otros otro género por allá. En otra clase les va a decir de las peleas entre los humanos que hablan sobre orígenes del hombre. Pero el chiste es que pueden ver tres formas, o sea, de frente, de perfil y desde arriba, de uno muy robusto y otro mucho más frágil, no frágil sino delgado, que eran africanos. Hay unos australopithecinos que sobrevivieron hasta muy entrada la época de los humanos. Les repito que desde 2.3 millones está Homo habilis, desde 1.8 está Homo erectus, y todavía ya por 1 millón sobrevivían algunos australopithecinos. Quiero que sepan que hay teorías que intentan de explicar el fenómeno de Yeti como una supervivencia tardía de australopithecinos, o lo que conocen como pata grande, como sobrevivientes australopithecinos. La que sigue, pie grande. Bien. Estas son las huellas del atoli. La que sigue está mejor. Las huellas de la Etoli dejó una familia compuesta por un macho, una hembra y un niño que hace 3.600.000 años caminaban aquí. Y era había una capa de polvo volcánico que dejó una serie de erupciones del volcán de la Etoli. Ellos allá caminaban, dejaban las huellas y estas huellas quedaron petrificadas y fueron descubiertas. Es una evidencia directa, junto con la forma de pelvis de Lucy, que todos estos australopithecinos andaban de 2 patas, es decir, igual como nosotros. Estas huellas de la Etoli, 3.600.000 años antes del presente, dejó una familia. Aquí caminó un macho, una hembra y un bebé. Era un escuincle que tenía allá por entre 7, 10, 11 años. Más al respecto hablaré en la próxima, la que sigue. A ver, regresa. La que sigue. ¿Esta es la última? A ver, la que sigue. No sé si ya viste las fotos. Esta fue la última, ¿eh? De hecho, esta fue la última.
acabamos de ver las huellas de la Etoli, que es un descubrimiento increíble. Allá caminaban. Miren, érase una vez una familia compuesta por un hombre muy macho, todo machín. Atrás de él caminaba la hembra. Él iba como macho primero. Atrás de él caminaba la hembra. Y la hembra intentaba de pisar las huellas de su macho. Se ve claramente que está la huella del macho. Las huellas del macho son más largas y además más hundidas. ¿Quieres un poco de agua? ¿No quieres agua de verdad? Las huellas del macho más altas y él de mayor peso, por lo tanto sus pisadas, sus huellas más hundidas. Y la mujer, la hembra, intentando pisar exactamente las pisadas mismas dejadas que dejaba su macho. Y atrás, un niño escuincle, está dando vueltas así, en zigzag. Y de repente, los tres paran. Se nota. Las huellas, cuando uno para, ya no son igual como uno camina. Los tres paran. La hembra se acerca al macho. El macho cambia. O sea, cambia de rumbo, vaya, da vuelta hacia el volcán. El volcán está en el mismo lugar. Pasaron millones de años, pero el volcán está en el mismo lugar. El macho entonces voltea hacia el volcán. La mujer entonces la alcanza, se pone a su lado. Las huellas del niño ya no dejan de ser en zigzag, sino el niño empieza a correr. ¿Cómo diablos sabemos que corrió? Las huellas de una persona que corre son más largas que cuando uno camina. El niño corre, se acerca a la hembra y las huellas del niño desaparecen. Y las huellas de la hembra se vuelven más hundidas. La mamá le cargó. Y luego, los dos, el macho y la hembra con el bebé cargándolo, se alejan del volcán. Voltearon hacia el volcán, luego otra vez voltearon de 180 grados y se alejan. No corren, pero caminan más deprisa, que quiere decir el macho cambia, o sea, cambia de rumbo, vaya, da vuelta hacia el volcán. El volcán está en el mismo lugar. Pasaron millones de años, pero el volcán está en el mismo lugar. El macho entonces voltea hacia el volcán. La mujer entonces la alcanza, se pone a su lado. Las huellas del niño ya no dejan de ser en zigzag, sino el niño empieza a correr. ¿Cómo diablos sabemos que corrió? Las huellas de una persona que corre son más largas que cuando uno camina. El niño corre, se acerca a la hembra y las huellas del niño desaparecen. Y las huellas de la hembra se vuelven más hundidas. La mamá le cargó. Y luego, los dos, el macho y la hembra con el bebé cargándolo, se alejan del volcán. Voltearon hacia el volcán, luego otra vez voltearon de 180 grados y se alejan. No corren, pero caminan más deprisa,
que quiere decir sus pasos son más largos. Precioso, una familia, papi, mami y el hijito, hace casi 4 millones de años. Todo lo que dijeron estos de origen de la familia, todo lo que escribió Marx, que Dios les bendiga. Marx era muy creyente, era un judío, obvio. Les importa un carajo. Están aquí las evidencias de ¿qué? De familia nuclear de hace casi 4 millones de años. No me refiero al matrimonio, pero me refiero a la organización de la familia en términos de establecimiento de parejas firmes. No tiene nada que ver con sexo, de que en una pareja firme el macho tiene acceso restringido y privilegiado a la hembra. No, se trata de que la atención de los dos es lo necesario para que el bebé cuando nace pueda crecer, porque los bebés humanos y los homínidos, los bebés de nuestro linaje, somos la única especie que cuando el bebé nace no está listo para vivir. De eso les hablé la vez pasada. No está listo para vivir. El embarazo debería de durar 15 meses. Es decir, somos la única especie que se desarrolla por la vía sexual. Existen muchas que se desarrollan, que procrean por la vía no sexual, por clonación. Nada nuevo. La evolución inventó la clonación hace millones de años. Las algas y varias especies de las bacterias se procrean por clonación. El chiste es de que cuando nace un bebé no está listo para vivir, para nada. 9 meses debe durar 15. El bebé que tiene 6 meses de vida es el bebé que debería de nacer después de 15 meses. ¿Y por qué no es así? No, me siento presionado. El tiempo. ¿Tengo 15 minutos más o no? Sí. Todos los mamíferos, todas las especies de los mamíferos se desarrollan, procrean por la vía sexual, y en todas las especies de los mamíferos el embarazo dura el tiempo requerido biológicamente a que el individuo recién nacido fuera capaz de sobrevivir en el momento inmediato después del parto, salvo la especie humana. ¿Por qué? Por el coco, por el tamaño de la cabeza. El proceso del desarrollo del cerebro, de lo que es la curva de enorme aumento de la capacidad craneal, para nosotros causa de que si el bebé se queda adentro, adentro de mí no, pero de las mujeres aquí presentes, si el feto se queda en el vientre materno hasta el momento adecuado para realmente ser parido, es decir, hasta el 15º mes del embarazo, no podrá nacer. ¿Por qué? Por la forma de la pelvis. El orificio pélvico, su diámetro no permite que pase el bebé que tenga la cabeza mayor de lo que tiene uno hasta el 9º mes. Es decir, más del 9º mes es imposible que se dé el parto, salvo con la cesárea, pero no
conocían en estos tiempos. Ahora, la forma de pelvis que tienen las mujeres impide el nacimiento de un bebé, el parto de alguien cuya cabeza es mayor de la que se tiene en el 90º mes del parto. Pero el niño no está hecho y su cabeza crece y crece y crece. Ya les dije, cuando el niño nace, tiene apenas en el primer año de la vida, llega al desarrollo de 75% de su totalidad del cerebro. Lo que crece más en el niño es la cabeza, porque es un cabezón, porque es un humano y tiene un enorme cerebro, y este cerebro, con esta enorme cabeza, no puede pasar por la pelvis, porque la pelvis tiene que ser así como es, por la locomoción bípeda. No puede el orificio pélvico ser más grande, porque si fuera más grande hubiera sido imposible caminar. La locomoción bípeda, posición erecta, pintó un freno hacia el embarazo de la duración adecuada de 15 meses. Nace uno después del 9, pero no está listo, debería de durar el embarazo 6 meses más. De tal manera que el niño, cuando nace, el niño humano y los niños Homo erectus igual, porque andaban de pie. Salud. Y de Homo habilis igual, porque andaba de pie. Y de los australopitecinos igual, porque andaba de pie. Todos estos niños tenían que nacer antes, por la forma de la pelvis de las hembras, y esta forma estaba determinada precisamente por la forma de caminar y imposibilitaba el parto para el momento adecuado. De tal manera, cuando el niño nace, es completamente vulnerable y requiere atención constante a lo largo de mucho tiempo de parte de los dos individuos que lo gestaron, el padre y la madre. De tal manera que la familia nuclear no tiene nada que ver con el sistema social, ni político, ni el capitalismo, sino tiene que ver con la biología pura. La familia nuclear es una adaptación biológica necesaria para que un individuo homínido pueda crecer. Todos los homínidos tenían el mismo problema del parto. Todas las mujeres y hembras homínidas sufren y sufrían precisamente porque en los homínidos el cerebro creció tanto que luego el paso por el canal, por el orificio pélvico, es el causante del problema. Y no puede ser más grande este orificio por forma de cómo nos movemos. Por lo tanto, la familia nuclear en la cual el niño recibe atención permanente de los dos, la mujer está al lado todo el tiempo, el hombre trae la comida, la mujer también recolectando, y todo eso se necesita para que el niño pudiera terminar su crecimiento. Para todos los demás prenatal, pero para él postnatal. ¿Me explico? Es una